Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, un nuevo capítulo del podcast. del podcast sobre el diván. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, o por lo menos muy Y polémico, muy de actualidad. muy de actualidad, que es el terrorismo. Bueno, sobre la violencia social, porque hemos tenido esta semana un hecho terrorífico, que no sea hecho por un terrorista, no lo sabemos, de el ataque a niños en un parque de un distrito de Annecy. Niños de 3 años y de 22 meses agredidos por un refugiado. También agredió a las personas que intentaron, lógicamente, salvar a los niños, oponerse a la agresión. Fue felizmente parado, fue detenido por un chico de 24 años que se llama el héroe del Morral, porque justamente con el Morral fue que intentó defenderse y mientras llegaba, y lo persiguió mientras llegaba la policía y fue detenido. Bueno, realmente el primer impacto, el primer momento, las autoridades pensaron que era un acto terrorista. Después cambiaron el discurso o la percepción, más yo, particularmente analizando, claro que después cambió un poco de idea, analizando, nombró a Jesús. O sea que fue un acto religioso como tal. Entonces sí creo que puede ser un trasfondo religioso, por lo tanto un acto terrorista. Bueno, Habla... yo todavía no está muy clara la investigación. Lo que sí sabemos es que es una persona que entró por Suecia y al entrar en Suecia está en el espacio de la Unión Europea y que había pedido 3 veces el refugio y le había sido negado. La cuarta vez se lo concedieron. Está casado con una sueca de origen sirio y tenía un niño de 3 años. Entonces, de la misma edad de las víctimas también, ¿no? Entonces hay un proclive a que sea un acto puramente emocional, que sea un brote psicótico. O que, lógicamente, que le haya dejado de funcionar el cerebro frontal, que haya ido a sus pasiones, a sus instintos, a lo más. No podemos descartar las drogas, porque en ese momento No, es que se le hizo análisis, no está drogada, no estaba bebido. Brote psicótico, o realmente, sinceramente, porque él tiene una trayectoria, o se investigó, que era padre de familia, que había venido de Siria, que vivía en Suecia, era un hombre estable como tal. Ha viajado por varios países. Ha viajado por varios países, no está mal económicamente tampoco hablando. Entonces, si ustedes vieron, que a mí me recordó esta película hace unos días, El esclavo de Dios, una película venezolana, habla de este tipo de situaciones donde los hombres son como instrumentos de Dios, pero instrumentos también de todo el aparataje que hay atrás para el terrorismo, aunque tengan vidas perfectamente normales. Pueden ser abogados, pueden ser médicos, pero tienen esa misión de vida cuando les llegue la hora. Bueno, pero en el caso de Esclavo de Dios, es de un cineasta venezolano de apellido Novoa, es el hijo de Snyder, lógicamente madre judía, se ocupó
de un hecho que fue muy relevante, donde estuvo implicada incluso O sea, por la eso, Cristina Clinton. Porque puso bombas a un colegio judío. claro, fue en gran magnitud, pero recordemos que Francia ya viene de muchos ataques terroristas y donde más ataques hay, desgraciadamente, es en París porque, bueno, es mi análisis, Porque es el centro de Europa. Y porque tienen la mayor cantidad de musulmanes. También. Y esto está relacionado, esto que está hablando, es que es una situación mundial, porque hablamos de Francia, pero es una situación mundial en un enfrentamiento entre el Medio Oriente y Europa, pero el Medio Oriente, es decir, toda la cultura musulmana, tanto en la península de Anatolia, en Líbano, en Noráfrica, en todos los países, la religión musulmana es la segunda religión más grande en el mundo, y aquí en Francia, lógicamente, es la segunda religión, absolutamente, ¿no? Hay que ver que Francia, como país católico, siempre fue una de las que más representaban la religión católica y cristiana, ¿no? Pero el mundo laico, es decir, la educación laica, la afirmación de una sociedad laica y de libertad de cultos, es uno de los derechos, sí, uno de los baluartes de la cultura francesa, porque ellos tienen la experiencia de una guerra de 100 años. También, la guerra de los 100 años entre católicos y protestantes. Que este supuesto terrorista, en mi juicio, también habló que había sido un acto por Jesús, que era, por eso es que yo digo que es totalmente un ataque religioso, pero religioso, donde él se autodenomina católico cristiano. Y en mi teoría, a quien le hace el juego no es al cristianismo ni al catolicismo, sino realmente hace que la gente en un momento dado vaya a rechazar ese catolicismo, como es todo el movimiento que viene de hace una década de derrumbar la Iglesia Católica. Bueno, tiene más de una década. El problema es que tanto los musulmanes, porque no todos los musulmanes son desadaptados, no todos los musulmanes son violentos, no todos los musulmanes tienen la ley de la charía, no todos los musulmanes son politizados. El problema es cuando el discurso religioso, que estructura el fanatismo religioso y el político se unen, se mezclan, de tal manera que dominan absolutamente las conductas, pero esa conducta es una repetición, es una formación, es una historia, es una identidad que viene de siglos atrás. Yo siempre me voy a la parte sociológica, siempre hay un trasfondo histórico de la guerra santa, de guerra de religión. Es decir, claro que está en el Antiguo Testamento como en el Corán, es un acto heroico luchar por la religión. Es decir, en el Antiguo Testamento vas a conseguir siempre los defensores de Israel, ¿verdad? Que Dios le da la victoria al hombre bueno, etcétera, etcétera. Al que lucha por Alá, ¿no? En el caso de Alá. Pero en el caso de el Dios cristiano y de Jesús, ya es otro problema, porque la aparición del cristianismo más bien frena la violencia religiosa que venía de siglos atrás. Es decir, ya cuando el Papa, creo que Clemente, yo no recuerdo el Papa, que autoriza las cruzadas,
es porque la iglesia cristiana está reaccionando frente a los ataques de los Pero musulmanes. yo no ¿Se acuerdan? descarto que este acto como tal y los actos como de la Notre Dame y todo esto sea un acto político, es decir, desde hace bastante tiempo estamos luchando contra, o ellos están luchando contra destruir toda la cultura occidental. Pero es que las fronteras entre lo político y lo social mínima. son muy frágiles. Entonces, ese discurso político, pero ese discurso político que está afianzado por un texto religioso, por una desviación del texto religioso, si quiere. Es decir, Una mala interpretación del texto religioso. Pero, obviamente, el Corán también habla de el premio del cielo a los sacrificados por Allah. A los que luchan por... En realidad hay un término que es el yihad, es decir, que leí que era mal traducido. El yihad ahora es prácticamente sinónimo de guerra santa. No, el yihad es el esfuerzo justamente hacia la ascensión, hacia la perfección, hacia Dios. Lógicamente, el máximo esfuerzo sería el guerrero, ¿verdad?, que mata en nombre de Dios. Pero ya tenemos, lo que pasa es que yo pienso que este tipo de violencia que hay en Francia, yo me enfoco en Francia porque es donde más actos ha habido repetidamente en el último tiempo, que es muy poco el tiempo que ha pasado. Sí, claro, pero hay actos de terrorismo como los que pusieron en Bataclan, que era... Bataclan, claro. Pero como el del dibujante o el del profesor que decapitaron, o sea, son actos de terrorismo, aunque no son partícipes de una gran organización. No, sí son organizaciones. La alumna no era partícipe de ninguna organización. Pero cuando hablas de Edo, el dibujante sí, había dibujado a Mahoma. Y ya era sacrílego para ellos, entonces lo castigaron en nombre de el profeta. El del profesor Paty fue también parte de una violencia política que va preñando el cerebro de gente confusa y que necesita del fanatismo para asegurarse de quién es, de ser algo al final. Entonces el asesino, el profesor Paty, se tomó la justicia de Dios por su mano. Y lo que está sucediendo es que esa violencia política se está convirtiendo en una violencia social. ¿Qué pasa si hay focos o grupos pequeños? No tienen que ser grandes organizaciones. ¿Qué pasa cuando pueden ser grupos pequeños que dominan, vamos a suponer, zonas, comunas de Francia que están rodeadas o llenas de París es el que tiene más cantidad extranjeros de musulmanes. Y están realmente haciendo movimientos para desestabilizar al gobierno, para inculcar su califato poquito a poquito. Aquí hay mezquitas, Sí, pero es que ellos no quieren, o sea, por lo que la última noticia con lo del profesor, lo que realmente ellos quieren es que se elimine completamente la cristiandad. Sí. Sí. En el fondo son sociedades que no han llegado a un estado de racionalidad, es decir, la identidad nacional y la identidad musulmana se disuelve. Son vasos comunicantes, yo diría, son una sola cosa, es decir, que no ha tenido nacionalidad porque ha perdido la nacionalidad, entonces necesita una identidad fuerte y allí va el fanatismo. Ahí se agarra de un discurso religioso. Político. Claro que hay una rama política e incluso se habla de, no de musulmanes, de laicos
laicos, que supuestamente no profesan ninguna religión, que vienen a hacerle el juego. Vienen a hacer el juego. Saludos, María Cecilia. Hola, María Cecilia. Que vienen a hacerle el juego a la izquierda musulmana. Exacto, eso es lo que quiero decir. Lo que pasa es que hay movimientos que son muy pequeños que el gobierno o las instituciones de seguridad francesas, españolas, alemanas y de Inglaterra no pueden catalogar como terrorismo, pero pueden ser movimientos donde hay un jefe que dice vas a hacer esto aunque sea en pequeña escala, porque ya reiteradamente, por lo menos cada año hay misiones, cada año hay un incidente trágico en París con una iglesia quemada, un cura un hombre atacado, que acuchilla a 8 personas y se declara loco, pero realmente tiene un trasfondo político, y eso es lo que no están entendiendo las autoridades. No, yo estoy planteándote que el discurso político preña la sociedad y que estos actos individuales, aparentemente espontáneos. Yo lo estoy haciendo más conspirativo, estoy diciendo, esta es tu misión, vas a matar a 8 personas con un cuchillo, punto. Claro, esta es tu misión. Esa es la película de Novoa, el esclavo Exacto, de Dios. lo va a hacer poquito a poquito, cada vez. Claro, pero puede ser que sí, que hay un adoctrinamiento de atacar realmente la cristiandad. La cristiandad o la sociedad laica, porque en el caso del profesor Paty no era que era cristiano, era que era libre pensador, es decir, el tipo le estaba dando... Pero el califato o la religión musulmana, no la entiendo mucho, pero lo que yo entiendo es que son muy estrictos en las leyes y tú no te puedes pasar ni un poquito de la raya porque... Si sigue la charía o no sigue la charía, es decir... esto no es un problema fundamentalmente francés. Es una cultura muy violenta. Ahorita no es fundamentalmente francés. No, en Estados Unidos se recibió. En Estados Unidos, es decir, nosotros comenzamos una nueva época del terrorismo en el ataque de las Torres Gemelas. Es más, dicen que la Tercera Guerra Mundial empezó era un 11 de septiembre. El 11 de septiembre que empezamos ahí, que es una guerra fría, y como le decía anteriormente a mami en nuestra conversación, bastante caliente. Que ahora está bastante caliente. Es una guerra muy por debajo, pero estamos en una guerra de religión. Bueno, eso mundial. Ha dicho el Papa, también ha dicho. Lo ha dicho. En el 2014-2015 dijo el Papa, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Pero lo dijo desde hace mucho tiempo. Estamos en una guerra que era fría, ahora no tanto, pero... No tanto porque se está viendo más. Ucrania, está China está realmente... Putin está con los cachitos así, viendo a quién atacar. Bueno, hablando de Putin también se ha aunado a la iglesia para tener un discurso religioso para poder manipular al pueblo ruso. Es decir, porque él estuvo a punto, es la manifestación, estuvo a punto de ser arrojado del Kremlin. Y resulta que su salvación fue pactar con el Pope. Claro. Y hacer del enemigo de Putin un pecador. Es que es la única manera y Putin es la representación de la Rusia. Entonces, el que ataca a Putin ataca a Rusia, y el que ataca a Rusia ataca a Dios. Y entonces, allí ya vemos una divinidad estatal. Teocracia total. Una teocracia. Entonces, el problema es que no lo estamos viendo porque estamos sumergidos en las redes sociales, estamos sumergidos en nuestra rutina. Nos hemos ido acostumbrando. Y nos hemos ido acostumbrando, y realmente estamos en una época muy, muy violenta, porque no es solamente en Europa, es también en Latinoamérica. Es mundial, porque tenemos en África, por ejemplo, los actos de terrorismo de Daesh, los Wagner por allí. Mira, está en América Latina, aunque no lo creas, en Venezuela hay una gran cantidad de musulmanes. Y el que sigue las noticias, ¿no? Yo soy una de las personas que yo siempre digo, es que la gente no se entera. Y no se entera es porque dicen una noticia en 2015 y se les olvida.
Yo no sé qué pasó en el 2015. No, en el 2015 hablaron de esto y de esto y de esto, y a mí no se me olvida. O sea, no se me olvida que los pasaportes que le dio Maduro a todos estos árabes, Terroristas árabes. a terroristas árabes. Y entonces ellos están yendo por el mundo como venezolanos y no son venezolanos. Y están cometiendo actos terroristas. Bueno, de eso se trataba. Es decir, que ya no podemos decir como quedar acá en el asunto de el sirio refugiado que ataca No, a indefensos, porque esa es la ataca partida. a niños y ancianos. Es decir, es realmente Ok. lo más débil, lo más frágil Claro, de y la lo que va a sociedad. doler más en la sociedad. Mira, aquí dice María Cecilia que toda la vida la barbarie ha estado con nosotros en la humanidad y es contradictorio que por religión el hombre siempre cometa atrocidades. Sí, en nombre de Dios, es decir, que debe ser la bondad, la justicia, ¿verdad? La paz. Es bien contradictorio, pero el fanatismo justamente es aunar esa religión al poder político. Entonces el poder político usa la religión y es allí donde ya no aparece la espiritualidad, sino que aparece el factor del fanatismo y aparece, como digo, la desaparición del cerebro frontal y el comando de los instintos, es decir, el amaestramiento, prácticamente, el secuestro del cerebro del otro. Claro, pero también tenemos que ver, aunque yo defiendo mucho el catolicismo y el cristianismo, no, porque yo soy creyente, sí soy creyente, pero también porque es una estructura social donde amamos y perdonamos, pero hay que ver que el Vaticano está bastante corrompido, quizás toda la vida, pero hoy en día se muestra más. No, hubo épocas mucho más. Claro, La época de la Inquisición. como hoy hay redes, hoy se muestra mucho más cómo ha sido corrompida. Pero Entonces, no, la época de los Borgias, la época de la Inquisición, no, ha habido épocas negras vemos al Papa, del Vaticano, por lo menos. Vemos al Papa con un lado político donde abraza a Kirchner, donde le da la mano a Maduro, donde rechaza una entrevista con Trump. Entonces lo vemos como por un lado de la historia y lo vemos que no maneja a conveniencia de la paz, ni del perdón, ni de la humanidad, ni de los derechos humanos, y es la iglesia. Bueno, él es la iglesia, no es la religión. Exacto. Pero la iglesia y la política todavía mandan la mano. Si la iglesia le da la mano a un poder terrenal, vamos a hablar así en términos místicos, se le da la mano, ya es del mundo, ya no es realmente el espíritu que habla. Entonces tenemos el problema, es que tanto en la religión musulmana, quizás tal vez en la religión cristiana, conexiones de la política con la religión, y eso es lo que está haciendo el enfrentamiento. Por eso es que yo recalco de dos mundos, porque son dos poderes que se enfrentan, y hay adyacentes a esos poderes laicos, políticos, que no tienen nada que ver con el misticismo ni con la espiritualidad, que están manejando. Por eso yo recalco. Es como una malla, están haciendo que se enfrenten cada vez más. Exacto, yo voy, o sea, están todos estos actos violentos que no se pueden catalogar como terroristas en Francia, vienen de una presión o de una formación, una mente más grande que los empuja a hacer estos actos. Estoy diciendo, son gente manipulable, son gente insegura, gente que tiene, lógicamente, una historia, tiene una tradición prácticamente en su mente. ¿Cuál es el propósito? Un propósito político, porque está bien sabido que Francia se ha sabido mantener en la democracia,
que perdieron España, que están tratando con, Hoy en día, de ¿estás hablando de los musulmanes o de la izquierda? estoy hablando de un movimiento De la político. extrema, de la extrema izquierda. Porque en un momento perdieron en España. Bueno, los moros perdieron España. Claro, pero desde hace muchísimo. hay que decirle a la audiencia que hay un movimiento que se llama islamocomunismo que está tratando de manipular esa religión para poder integrarse, Tiene los votos. para poder integrarse en todo el planeta y no solamente en Latinoamérica. En Latinoamérica funcionó otro tipo, pero aquí en Francia funcionan los islamo-izquierda. Bueno, pero digamos que en un momento determinado, justamente los ataques, porque acuérdate que los moros llegaron aquí a Francia, incluso hasta Bordeaux, llegaron, ¿verdad? Y los venció un tal Martel. Te fuiste para allá. Sí, pero ellos han estado siempre allí en la frontera. No, en España estuvieron sus 800 años. Que lo que los separa es muy poco. Pero hay una integración, es decir, que la política mundial ahorita debía ser la integración. ¿Ya? Porque al final toda la humanidad se va a integrar. Que si los terroristas son los únicos, los musulmanes son los únicos terroristas. No, no creo. Yo creo que yo no conozco mucho tanto, o sea, lo que siempre he oído, está la ETA, está ISIS, hay varios desde los 80 yo estoy oyendo sobre terroristas. Había un grupo español que era terrorista. La ETA. Jacobitas eran también de aquí, o sea, y estoy hablando de siglos atrás. Hablando en el presente, ETA, que por cierto, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez recibió unos ETA allá en Venezuela y se quedaron, se integraron, es decir, el problema continuó. En España también ha habido trenes descarriados, sí, más cantidad de hechos. Pero lo más importante es en Francia y en Estados Unidos. Los ataques, pero los musulmanes más importantes sí son musulmanes. O sea, los ataques. O sea, los terroristas. Claro, la Torre Gemela lo hicieron supuestamente los musulmanes. El Bataclan y ¿cómo se llama? Bueno, no sabemos si... Es como Notre Dame, que es un acto terrorista, pero no dijeron que era terrorista. Yo no puedo asegurar nada. De Notre Dame no puedo, pero sí han habido otras iglesias que han sido atacadas y agresadas de sacerdotes. El problema es... quiero responderle. Los musulmanes los terroristas más importantes sí han sido musulmanes. Sí, los actos han sido siempre árabes y musulmanes. Los más grandes y los más espantosos, sí. E incluso en América Latina, el hecho de la sinagoga y del colegio, que fue un acto de terrorismo en Buenos Aires, que es una historia completa, sí es efectivamente eso. Es decir, es un enfrentamiento, imagínate, de 2000 años y más, que se va para allá, para Latinoamérica. Y lo que estamos viendo es que Latinoamérica está dando acogida justamente a esa problemática de violencia, porque al final lo que yo intentaba decir ahorita es que en el momento en que el cristianismo aparece, en que Jesús aparece, o sea, comienza a funcionar el discurso de la paz, del amor, del perdón y toda esa cantidad de cosas, bueno, el panorama histórico se abre para que haya una etapa de evolución del espíritu humano, de cultura, de progreso, de dar realmente. Y aunque eso luego con las componentes políticas entre la Iglesia y el Estado dejan de ser tan admirables, en realidad en la doctrina tú no puedes adquirir por la violencia ningún bien. Claro.
Eso Aquí lo dice, pone... sí, sí, el eso- gobierno que mata de hambre y daña a sus pobladores es un acto terrorista. No, el terrorista es un grupo, es un movimiento que lo que tiene se llama terrorismo. lo que se llama terrorismo como Pero, definición, pero fíjate viene que... con movimiento religioso. ¿Ah? Pero fíjate que en Francia, incluso para imponer esta sociedad supuestamente racional, Ujú. en la Revolución Francesa, hay un momento en que se habla de la etapa del terror. Sí, ese Robespierre, la guillotina, Pero ahí él la violencia, te hablaba de que ahí centenares de gente se que pasan hablaban de frente a ellos. terroristas en la Revolución Francesa, pero era Se desde hablaba el de la gobierno. época del terror. Es decir, Época- la época del terror. Es decir, todo el gobierno mío es un terrorismo de Estado. Era un terrorismo. Hemos hablado de terrorismo de Estado, y Sí, eso es otra cosa. eso es otro término, eso es otra definición. Bueno, pero sí tiene mucha conexión porque... Pero después vinieron los jacobitas, que es lo que estaba diciendo ahorita, pero ya después empezaron a aparecer actos llamados religiosos de, yo diría, finales de los 70. Más, como se dice, llamativos o más impactantes para la humanidad. Lo que pasa es que hay un enfrentamiento, es decir, porque antes ese terrorismo de Estado se imponía simplemente porque el Estado Islámico conquistaba. Al conquistar puede, en una ética de guerra que no había, diezmar una población, simplemente destruir. Yo podría una llamar ciudad, terroristas a los ¿cómo se dicen los militares que están se me olvidó la palabra? los militares que están En la selva, los paramilitares, podríamos llamar terroristas a los paramilitares. pero hacen estos terrorismo. Claro. Son terroristas. Claro. Son terroristas porque cometen actos terroristas. Terrorismo, pero la definición viene con la religión, pero también podría haber llamado terroristas a los vikingos cuando conquistaron un montón de gente de Bueno, pero si vamos a la sus historia, tácticas. entonces Atila cuando pasaba y destruía todos los pueblos, Exacto. era lo mismo que la guerrilla cuando va por Colombia. Por eso quiero decir que la definición siempre viene con el movimiento religioso, ¿no? No. Atila... No, pero ellos no lo llamaron terrorista, pero se llama terrorista al que tiene un propósito religioso. Puede ser un propósito político, porque que se use la religión es otro problema, pero yo creo que la verdadera meta, el verdadero blanco es el poder político. Claro. Es la extensión del territorio, es la extensión de la gente que está bajo el mando de... Un movimiento de No grupo sé, de personas porque que tienen un movimiento religioso o político, pero no es la invasión de Ucrania, no lo puede llamar. No, pero Putin le dice que Zelensky que Ucrania es terrorista, y Zelensky le dice a Putin que es un terrorista. Pero son terrorismos de Estado, se llama terrorismo de Estado. Siempre es complejo porque son organizaciones que pueden permanecer dentro de un Estado si el Estado... Pero la definición en los diccionarios es movimiento religioso por el Islam. Pero el hecho es que Pero podemos estamos... llamar terrorismo de Estado o terrorismo social, de que así se llama el título de este podcast. Porque se filtra, es decir, el discurso religioso puede ser, el adoctrinamiento puede ser religioso y en un momento determinado pasar al acto violento, Claro, por la defensa de la religión, que es la razón por la cual se cerraron algunas ahora bien, yo antes porque mezquitas aquí en Francia, este podcast no porque se va a estaban alargar tanto. adoctrinando. Exacto, se estaban adoctrinando a las personas. Estaban haciendo simplemente un ejército. Pero ahí hablamos cómo tienen, y te lo pregunto a ti porque yo tengo una visión y tú tienes otra, ¿cómo tendrían que manejar los países este tipo de situaciones con los terroristas religiosos? Bueno, ahí ya viene otro eslabón más, que es los intercambios comerciales y también la migración.
Aquí hay una pregunta. ¿Se podría decir terrorismo a las conquistas, por ejemplo, de los países europeos sobre los otros países? Bueno, el terrorismo de Estado lo estábamos hablando hace poquito. Eso Jesús. Jesús. Jesús, hemos hablado justamente de esa desviación del cristianismo al comenzar su alianza con el poder político y Del catolicismo, no el cristianismo. y la época de la Inquisición, que fue justamente una reacción contra la violencia ejercida por pueblos o poderes o Que no eran estados cristianos. del Mediano Oriente, Ujú. ¿verdad? Que esos traen toda la historia del Imperio Otomano, del Imperio, en fin. En fin. Y que hubo un papa que tuvo que autorizar las cruzadas, y ahí comienza una violencia en la religión cristiana. Es decir, los cruzados iban armados a defender el derecho de pisar Jerusalén. Ahí hablamos de guerra. Obviamente Son guerras santas. Son guerras santas. Hablamos de guerra, no tanto del terrorismo, porque no es un grupo mínimo que hace un acto. Es aprobado políticamente, vamos a decirlo así, no es paramilitar. Y lógicamente, cuando se conquista la América, han expulsado justamente los moros, ¿verdad? Y los judíos del territorio español, son los reyes católicos, son los que financian a Colón, financian la expedición de Colón. Entonces ellos van, entre una de las justificaciones, a evangelizar en los territorios. Que ya no se podría decir terrorismo, es político. Otra, lo que estábamos hablando, retomemos. Yo tengo mi visión, tú tienes tu visión. Cuando yo hablo de las cruzadas, es un hecho histórico. Claro, pero es un hecho histórico. vamos a hablar de la las actualidad. cruzadas son una reacción a la Mami violencia. habla de la historia y yo hablo de la actualidad. Vente para acá, para la actualidad. Bueno, pero lo que está sucediendo ahora tiene esa caja de resonancia. Es decir, siempre el enfrentamiento prácticamente entre Oriente y Occidente. No, eso siempre ha sido así y sí somos consecuencias de la historia. Pero, ¿qué pasa ahora, hoy en día? ¿Qué tienen que hacer los países contra el terrorismo? ¿Qué medidas deberían tomar? En el hecho social presente en que Europa, territorio de tradición cristiana, no significa que sean religiosos, sino que tienen una cultura, una tradición cristiana basada en el derecho al otro, en el derecho a la vida. Pero Francia se etcétera. llamaba la hermana favorita de la religión, del catolicismo. La hermana de la iglesia. De la iglesia. Bueno, y tenemos a Juana de Arco. Y tenemos, que por cierto la traicionó el poder político. Y tenemos también los 100 años de guerra, la guerra de los 100 años, es entre los católicos y los protestantes. A mi juicio, ellos son ambos cristianos. A mi juicio, con lo que es Francia y que es el creador de los derechos humanos y que Francia acepta a todos porque todos somos hermanos, legalité, fraternité y ¿qué más? Egalité. Y legalité, entonces todo. Egalité, fraternité, liberté. Liberté. Todo esto tiene que seguir así, por lo tanto, cuando llega una migración que no tiene tu misma cultura, a mi juicio las medidas que se deben tomar son expedientes, si es criminal o no es criminal. Antecedentes criminales. Antecedentes criminales, antecedentes penales, que se llama, y también un servicio psicológico, o sea, cómo estás de tu mente, para dónde vas, porque siempre en las pruebas de psicología te va a delatar, alguna preguntita te va a delatar qué estás buscando realmente. Lo que estás diciendo, vas a hacer publicidad a los psicólogos, hay que formar muchos más psicólogos sociales. Claro, hay que introducir a los psicólogos dentro de la migración o de la aceptación. De la evaluación. De la evaluación. Porque la mayor parte de esta gente que esté actuando dentro de un cuadro de violencia social, que pierde los estribos y su crisis emocional la paga el otro, pero que está
realmente impregnado de una tradición de violencia, de guerra, porque ese es el problema de la cultura. Es decir, ¿cómo hacen los cristianos para sobrevivir? Practicando la paz, practicando poner la mejilla y la Es que otra son mejilla. términos. Antes del cristianismo habían bárbaros, barbarie, Pues violencia. sí, claro, claro. Después del cristianismo viene la paz, el perdón, el amar a tu hermano como a ti mismo, y todas esas leyes hizo una estructura social, entre comillas, sana. Claro, pero el cristianismo permite que muchas culturas, que muchos pueblos se reúnan dentro del Imperio Romano, es decir, hacia donde va la humanidad, es decir, la Constitución francesa, todos somos iguales, es decir, el reencuentro del humano en la sociedad. Es una utopía, tal vez, es una utopía. Bueno, es que el ser humano es tan diverso. ¿A dónde iremos si no existiera utopía? Es decir, es un ideal, pero hay que luchar por él. Entonces, ¿cómo recibir a esa gente que se pasa en un barco o en un barquito? Pero España lo hace, ellos los tienen en un lugar. En Melilla, los tienen en Melilla mientras los estudian, etcétera, etcétera. Bueno, pero los que llegan por cualquier costa ahí entran y después piden refugio. Es decir, yo creo que sí, que la evaluación no debe ser solamente de antecedentes penales, debe ser también del estado emocional de la respuesta a la posible integración. Porque el problema que hemos visto consecuentemente de pequeños actos que causan terror, aunque no sean hechos por terroristas, es que un individuo cualquiera llega a una panadería, saca un cuchillo Y mata. y hiere o mata a un poco de personas. Por eso pienso. Llega a una iglesia, saca un cuchillo y mata a unos feligreses. Cosa que en Niza fue un perpetrador musulmán el que asesina, y la persona que queda más o menos en vida, que busca ayuda fuera de la iglesia, es recogida por otro musulmán. Es decir, ahí te da idea de que no podemos juzgar absolutamente a los musulmanes. Creemos que hay todos los extremos son violencia, malos. el violento, ¿verdad? Que se justifique con el Corán o no, pero bueno, el hecho es que hay quien en el acto del ataque a cuchillo en una iglesia en Niza, hubo las dos presencias, esa era la del musulmán que ataca y la musulmana que ayuda. Entonces, es tratar de integrar justamente esa parte humana, esa parte sana, ¿verdad?, del otro, y que se puede integrar pacíficamente, con todos sus derechos, a la sociedad, y digo europea porque señor, Estados Unidos ya tiene más vigilancia. Y el tipo de Annecy no entró por Francia, entró por Suecia. ¿Ya? Por eso digo que es un problema europeo. O sea, no estoy diciendo que Francia debe tomar esta medida. Yo creo que toda la Unión Europea tiene que tomar medidas y mucho en Francia. ¿Sabes por qué? Porque Francia todos los años, desde que yo estoy aquí o antes de que yo esté aquí, porque yo estaba en Panamá y veía noticias, todos los años hay un ataque contra los franceses. Claro, entonces estábamos en Panamá cuando el ataque terrorista al Paseo de los Ingleses en Niza. Exacto, entonces todos los años hay un ataque y, Dios mío, yo sé que no es ético lo que voy a decir, pero realmente me parece que sí son personas enviadas a hacerlo. Bueno, enviadas o no, porque es aterrorizar a la población francesa. Bueno, pero lógicamente yo estoy hablando que hay unos vasos comunicantes entre el discurso de la violencia política y el individuo, ¿ya? Y las redes sociales. El asesinato del profesor Paty se hizo prácticamente en una conjura
dentro de las redes sociales. Es decir, la chica mintió al papá, el papá puso un mensaje en su red, esta red tenía conexión con todos los otros musulmanes. Aquí y al final María Cecilia dice que los humanos se refugian en la religión por un vacío dentro de ellos al final. Bueno, eso deberíamos hablar Eso otro no poco. poco acá. Eso es otro. Pero lo que dice no es el problema de la religión, es el problema del fanatismo. Sí, fanatismo, cierto. Porque lo que dice realmente la psicología del fanatismo es que es la protección, es la tabla de salvación La evasión de la realidad. bueno, Lacan La evasión de la realidad, total. no, es la tabla, es el discurso seguro, es la tabla de salvación, pero no es una tabla de salvación de pronto es a nivel consciente, porque a nivel de inconsciente puede estar trabajando otro proceso, uno sin discurso, que va hacia lo instintivo, hacia la respuesta corporal, hasta hacia la respuesta del cuerpo, la respuesta violenta. Ese es un concepto de la estructuración de la personalidad. Cuando yo dije en unos podcasts, es que el niño también es agresivo. Un ser humano es de por sí agresivo. ¿Pero qué dije yo del niño? El niño se estructura. Pero se va estructurando y con se va el concepto de la sociedad que él tiene y se va adaptando. Pero se va adaptando a través del discurso social. Exacto. Es decir, que el principio es, lógicamente, la familia, pero que esa familia va a estar integrada a un colectivo más grande. Entonces va a ir respetando, no porque lo castiguen, sino por imitación, por emulación, por escuela, por amor, va aceptando al otro y el respeto del otro. Y eso hay que conseguirlo de alguna manera. Pero si el discurso... Nos falta mucho. Pero si el discurso donde tú estás inmerso, en la familia que tú estás inmerso, en el colectivo donde tú estás inmerso y en el estado donde tú estás inmerso, te dice que es bueno que vayas a matar al infiel, no estás incoherente y no estás... ya te da... estás dentro de tu estructura social, por lo tanto no estás loco. Estás dentro de el discurso social. Lo que pasa es que al desestructurarse justamente ese discurso, el tipo puede adoptar el otro o intenta adaptarse al otro, a la sociedad racional, a la sociedad de tradición cristiana, porque al final todos los códigos... Ya nos fuimos para el otro lado. Bueno, es que en la adaptación está el proceso. ¿Por qué el tipo de Arencí hace una crisis que podemos decir psicótica, pero a lo mejor es simplemente vuelta a una herida infantil, arcaica, vamos a decir, de allá? O su abuelo era de eso. O el abuelo, el padre, etcétera, etcétera. ¿Por qué llega eso? Porque no se adapta. Es decir, está en Suecia, okay, rechaza esa, de todas maneras tiene algunos percances aquí en Europa. Está casado con una siria, pero la siria ya tiene nacionalidad sueca. Tiene un hijo. ¿Qué es sueco? Lógicamente, no sabemos la intimidad de la pareja, pero la mujer pide el divorcio, se queda con el niño. ¿Por qué? Porque simplemente es mucho más beneficioso para una mujer el discurso de la sociedad sueca, europea, que el sirio. No se va a volver... Califato no va a ir. Vuelve al mando, a la burka, lo que sea. No. Entonces la mujer dice, yo me separo, me divorcio, yo crío a mi hijo. El tipo queda, ¿dónde? En la nada. Comienza a recorrer, se viene, pide en Francia refugio, y dice, no, si ya usted está legal en el espacio Schengen, ¿sí, para qué le vamos a dar otro? Nosotros digo. Entonces, ese tipo solo desestructurado, vuelve a sus raíces arcaicas. Y las raíces arcaicas no del tipo social, individuales, es decir, a su agresividad, a su emoción primaria, primitiva, bárbara, como decía.
Y eso es lo que hace, que busca a un niño que le fue quitado por la madre, pero entonces él lo va a matar. Pero fueron varios niños. Y bueno, fueron- pero fue un niño del... Y fue un adulto mayor. No, fueron 2 adultos mayores y fueron 2 niños de su edad, es decir, niños con... Y iba a atacar a toda la comunidad, solo que el salvador de la Con mochila. un cuchillo iba Pero él andaba, ¿quién atacó? ¿Quién atacó? ¿A quién atacó? Ok. O sea- Pero ataco a los niños, ataco a los niños es Herodes, el Herodes pero es un niño de la misma edad de su hijo. Y bueno, nosotros dijimos que iba a ser cortito el podcast. No, porque nos estamos criticando, nos alargamos mucho, dale. Pero ya, hasta aquí, espero que les haya gustado. Tiene mucha tela que cortar, demasiada. Pero bueno, pero por ahí van los cabos. Me gustó eso de la religión. Podemos hablar de las personas que buscan la religión, las que no la buscan, o sea, sí tiene Y las que que ver. realmente sí son practicantes. Y los que son practicantes, los que no son practicantes, porque sí tiene que ver mucho con tu estructura parental. Así que lo vamos a decir en cualquier momento, lo podemos hablar en el podcast. Gracias por las personas que preguntaron y que comentaron. Se le Y agradezco bueno, y mucho. dale a like. Denle like, compartan. Y compartan mucho. Compartan mucho y bueno, espero que nos sigan la próxima semana también. Así que Gracias. un beso a todos y Buen mil fin de gracias. semana. Y Chao. bon weekend.